Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. Como parte de nuestra materia de gestión empresarial impartida por la profesora Campos Villatoro Alejandra, hoy les vamos a hablar sobre el análisis y descripción de puestos. Nosotros somos el equipo Calcetín y está compuesto por Enríquez Contreras María del Cielo, Hernández Luna Cristel Angelina, Jurado Ortega Said y su servidor Vallecillo Molano Francisco David. Hola, soy Cristel y les voy a hablar acerca de la descripción de puestos. Este es un proceso de plasmación del análisis del puesto en un documento estructurado y homogéneo para todos los puestos de la organización que contengan la información requerida. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunas definiciones de algunos autores, y con esto podemos concluir que no es más que un proceso de identificación, comprensión y reflejo documental de la incidencia y alcance de un puesto en la organización. Estructura de descripción de puestos. Está conformada por algunos aspectos, de los cuales se pueden encontrar el nombre del puesto, posición del cargo en el organigrama, y aquí se pueden desglosar en nivel del cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones colaterales. También podemos encontrar el apartado de contenido del cargo. Está compuesto por tareas o atribuciones, entre las cuales pueden ser diarias, semanales, mensuales, anuales o esporádicas. Elementos de la descripción de puestos. En la primera está identificación del puesto de trabajo. El objetivo de este punto es identificar el puesto de trabajo y el área de la organización en la que se encuentra ubicado. En el área o unidad es una denominación del área organizativa en la que se sitúa el puesto a analizar. Puede ser según la denominación corriente en cada organización, una división, departamento, dirección, centro de trabajo, servicio, sección o varios de ellos. Puesto descrito. Denominación del puesto o cargo ocupado por el titular, o nombre con el que se conoce este puesto en la organización de forma más o menos formalizada, y no es la categoría del puesto. La misión. En este punto debe expresarse en un párrafo corto, más o menos de 4 a 5 líneas, cuál es la razón de ser del puesto, es decir, para qué existe este puesto dentro de la organización. Dimensiones. El objetivo de este elemento es recoger aquellas dimensiones económicas o de otro tipo que puedan ser explicativas del ámbito de actuación del titular. En otro está la naturaleza y alcance del puesto de trabajo. Aquí podemos encontrar el organigrama, que se trata de elaborar un organigrama de 3 niveles en que, partiendo del puesto del trabajo del titular, recoja el puesto superior inmediato, otros puestos que dependen o reportan jerárquicamente el mismo superior inmediato, aunque sean puestos a nivel diferente, y puestos de trabajo que dependen directamente del titular. Podemos encontrar también el entorno, que no es más que una explicación narrativa del ámbito de actuación del puesto, es decir, de su entorno de actuación interno y externo. No se trata de explicar qué hace el puesto, sino dónde lo hace. Funciones y actividades principales. Se trata de describir las áreas básicas de responsabilidad del puesto, resumiéndolas en términos de los resultados permanentes que se esperan que el puesto alcance en cada una de ellas. Un puesto de trabajo se puede desarrollar normalmente entre 5 y 10 tareas responsabilidades básicas o finalidades para puestos operativos y administrativos. La finalidad del puesto será única y coincidirá con la misión, por lo que se identificarán únicamente en actividades. Relaciones internas y externas con otros puestos y o grupos de empresas. Aquí se explicarán las relaciones más importantes y o necesarias para el desarrollo del puesto, especificando puesto, motivo y frecuencia estimada. Naturaleza y alcance de los problemas. En este apartado deben reflejarse los 3 o 4 problemas más complejos que el puesto debe afrontar o resolver en el desarrollo de su trabajo. Pueden ser problemas técnicos, gerenciales o derivados de la interacción humana. Naturaleza y alcance de la responsabilidad. Debe tratar de concretarse cuál es el grado de autonomía, práctica y no teórica, que tiene el titular mediante la exposición. Está la naturaleza y alcance del puesto de trabajo. Aquí se reflejarán las características requeridas para desempeñar adecuadamente el puesto, ya sea titulación, conocimiento, experiencia, etc. Y por último, otros aspectos.
Aquí se reseñará cualquier información importante sobre el puesto de trabajo que no ha sido recogida en algún otro apartado. Para puestos operativos de fábrica suelen reflejarse aspectos como peligrosidad, condiciones ambientales, esfuerzo físico, nocturnidad, disponibilidad, etc. Con esto puedo concluir que la descripción de puesto de trabajo no tiene un fin en sí mismo, salvo ser utilizada como documentación informativa y así poder comprender una organización desde el conocimiento de las funciones de cada uno de los espacios organizativos mínimos de la empresa, es decir, los puestos de trabajo. Análisis de puesto. Aquí se pueden plantear preguntas como qué hace el trabajador, cómo lo hace, por qué lo hace, qué consecuencias tiene lo que hace, y se pueden utilizar diferentes herramientas como la observación, el cuestionario ya sea abierto o cerrado, entrevista, individuales en grupo, paneles de expertos o etc. En el análisis de puesto según Chiavenate 1993, lo define que es una verificación comparativa de las exigencias que dichas tareas o atribuciones imponen al ocupante. Es decir, que estudia y determina todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el puesto exige para poder desempeñarlo de manera adecuada. Estructura del análisis de puesto. El análisis de puesto está conformado por un conjunto de aspectos intrínsecos que conforman el perfil del puesto. Los mismos establecen los requisitos que el ocupante debe poseer para desempeñarse de manera eficiente al puesto. En el primero podemos encontrar los requisitos intelectuales. Aquí hace referencia a las exigencias de un puesto en cuanto a los requisitos que el ocupante debe poseer para poder desempeñarse de manera adecuada. Aquí se puede encontrar como la instrucción básica, experiencia básica anterior, adaptabilidad al cargo, iniciativa necesaria y las aptitudes necesarias. Como segundo podemos encontrar los requisitos físicos. Se refiere a la cantidad, continuidad de energía, esfuerzo físico y mental requerido, así como también la fatiga provocada y la complexión física que necesita el ocupante para desempeñar dicho puesto. Aquí podemos encontrar el esfuerzo físico necesario, la capacidad visual, la destreza o habilidad y la comprensión física necesaria. En el siguiente podemos encontrar las responsabilidades implícitas. Aquí plantean responsabilidades del ocupante del puesto que deben ser cumplidas, además del trabajo normal. Aquí se puede encontrar como la supervisión del personal, material, herramientas, equipos utilizados, dinero, títulos o documentos, pérdidas y ganancias, contactos internos, externos y la información confidencial. Y como último tenemos las condiciones de trabajo. Aquí evalúan el grado de adaptación del elemento humano al ambiente y el equipo, facilitando su desempeño. Esto hace alusión a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, exigiendo al ocupante del cargo una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento en el desempeño de sus funciones. Aquí podemos encontrar ambiente de trabajo y los riesgos. Eso sería todo por mi parte. Hola, yo soy Said y les hablaré sobre métodos de descripción y análisis de puesto de trabajo. En la descripción y el análisis de trabajo tienen que ver directamente con la productividad y competitividad de las empresas, ya que tiene una relación directa con el recurso humano, que es la base para el desarrollo de cualquier organización. Permiten la eficiencia de la administración de personal. Una descripción y análisis de trabajo bien realizado puede simplificar tareas del propio sector. Existe una gran diferencia entre una descripción de puesto y análisis de puesto. Aunque están relacionadas, se diferencian entre sí. Métodos de descripción. La descripción de cargos es una fuente de información básica para toda la planeación de recursos humanos. Es necesaria para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. La descripción es un resumen de las principales responsabilidades, funciones y actividades del puesto. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en una empresa. Es la enumeración detallada de las tareas del cargo, qué hace el ocupante, la frecuencia, cuándo lo hace, los métodos aplicados, cómo lo hace y los objetivos, por qué lo hace. La descripción de puesto se divide en descripción genérica, la cual es explicar el conjunto de actividades del puesto, y la descripción específica,
Detalla las actividades del puesto. La descripción de puestos debe redactarse bajo el siguiente procedimiento. Claridad, con verbos en infinitivos y acciones específicas con el fin de evitar confusiones. Sencillez, debe tener un lenguaje que cualquiera pueda entender. Concisión, se debe utilizar el menor número de palabras. Precisión, evitar palabras ambiguas para evitar confusiones. Viveza, debe despertar el interés de toda persona que lo está leyendo. La descripción de trabajo está orientada hacia el contenido de los cargos, hacia los aspectos internos de los cargos. El análisis de puesto de trabajo tiene que ver con requisitos que el cargo exige. Estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones del cargo para ser desempeñado de la manera adecuada. Es la base para la evaluación y clasificación que se hará para efectos de comparación. Por medio de este se deduce, analiza y desarrolla datos ocupacionales relativos a los cargos, cualidades necesarias para ocupar los cargos y características del ocupante, la evaluación de salarios y la utilización de trabajadores. Produce descripciones de los requisitos físicos e intelectuales. De igual forma, define y clasifica datos ocupacionales. Desarrolla medios de orientación para trabajadores inexpertos o que necesitan cambiar de cargo. Y prepara procedimientos para entrevistas. Desarrolla sistemas de evaluación de salarios y recomienda cambios en los cargos. Prepara organigramas, diseña pruebas para medir conocimientos y habilidades de los trabajadores. El análisis de trabajo tiene una estructura que se refiere a 4 áreas de requisitos: intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo. Este análisis es la base para evaluar y clasificar los puestos de trabajo con el propósito de compararlos. Método de observación directa. Este método es uno de los métodos más utilizados por ser más antiguo históricamente como por su eficiencia. El análisis de puesto de trabajo se efectúa observando al ocupante del puesto de trabajo de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones. Mientras el analista anota datos clave de su observación en una hoja de análisis. Es más recomendable aplicarlo a los trabajos de operaciones manuales o que sean sencillos y repetitivos. Por lo general va acompañado de una entrevista, ya que no responde todas las preguntas ni desaparecen todas las dudas. Sus características. La primera es que el análisis de puesto de trabajo recolecta los datos de un puesto de trabajo mediante la observación de las actividades. Y la segunda es que la participación del analista del puesto de trabajo en la recolección de información es activa y la del ocupante es pasiva. Tenemos la veracidad de los datos obtenidos debido a que se originan en una sola fuente, que es el analista del puesto de trabajo. No requiere que el trabajador observado deje de realizar sus labores. También es el método ideal para aplicarlo en puestos de trabajo sencillos y repetitivos. De igual forma, los datos obtenidos con la fórmula básica del análisis de puesto de trabajo: qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. En desventajas tenemos un costo elevado porque el analista requiere invertir bastante tiempo para que el método sea completo. También que la simple observación sin el contacto directo ni verbal no permite obtener datos importantes para el análisis. También no se recomienda aplicarlo en puestos de trabajo que no sean sencillos ni repetitivos. Y por último, se aconseja combinarlo con otros métodos para que el análisis sea más completo y preciso. Método del cuestionario. En este se solicita al personal que haga un cuestionario de análisis de puestos de trabajo. Cuando existe una gran cantidad de puestos de trabajo semejantes, es más rápido y económico elaborar un cuestionario. El cuestionario debe elaborarse de manera que permita obtener respuestas correctas e información útil. Se deben de eliminar los detalles innecesarios, las distorsiones, la falta de relación o las posibles ambigüedades de las preguntas. Sus características son: la recolección de datos se hace mediante un cuestionario que llena el ocupante, y la participación del analista en la recolección de datos es pasiva, es decir, que recibe el cuestionario, y la del ocupante es activa, es decir, que llena el cuestionario. En ventajas, tenemos que los ocupantes del puesto de trabajo y sus jefes directos pueden llenar el cuestionario conjuntamente o secuencialmente. Este método es el más económico para el análisis de puesto de trabajo. También puedes distribuir a todos los ocupantes y se devuelve con relativa rapidez, tan pronto como lo hayan determinado. Y es el método ideal para analizar puestos de trabajo de alto nivel sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos. En desventajas,
No se recomienda su aplicación en puestos de trabajo de un bajo nivel en los cuales el ocupante tiene dificultad para contestarlo. También exige que se planee y se elabore con cuidado y tiende a ser superficial referente a la calidad de respuestas. Para el método de la entrevista, en este es el más flexible y productivo el análisis de puestos de trabajo. Si está bien estructurada, puede obtenerse información de todos los aspectos del trabajo. Esta puede hacerse con relación a las habilidades requeridas para ocupar el puesto de trabajo y permite intercambiar información entre los ocupantes de otros puestos de trabajo similares, verifica las incoherencias y se puede consultar al supervisor para asegurarse de que todo sea válido. Hay una interacción frente a frente entre el analista y el empleado, lo cual elimina las dudas y desconfianzas. Sus características son: la recolección de datos se lleva a cabo mediante una entrevista del analista con el ocupante del puesto de trabajo, en la que se hacen preguntas y se dan respuestas verbales, y la participación del analista y del ocupante del puesto de trabajo es activa. En sus ventajas tenemos que los datos relativos a un puesto de trabajo se obtienen de quienes lo conocen mejor. También hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas. Otra es que este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis y puede aplicarse a cualquier tipo de puesto de trabajo. En su otra parte, en desventajas, tiene una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo negativo. También, de igual forma, puede generar confusión entre opiniones y hechos y se puede perder demasiado tiempo si no se prepara bien la entrevista. Como de igual manera, el costo operativo es alto, ya que exige un analista experto y que se detengan las actividades de trabajo del ocupante. Por mi parte es todo. Gracias. Yo soy María y les voy a explicar los métodos mixtos. Los métodos mixtos son un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Esto para realizar inferencias producto de toda la información recopilada y así lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es evidente que cada uno de los métodos de análisis posee ciertas características, ventajas y desventajas. Para poder contrarrestar las desventajas y obtener un mayor provecho de las ventajas, se utiliza lo que son los métodos mixtos, que son combinaciones armónicas de dos o más métodos de análisis. Los que más se ocupan son tres: cuestionario y entrevista, observación directa y entrevista, cuestionario y observación directa. El de cuestionario y entrevista se divide en tres. El primero es ambos con el ocupante del puesto, en donde el ocupante responde un cuestionario y después se presenta una entrevista rápida. Aquí el cuestionario se entiende como una referencia. El segundo es donde el cuestionario y entrevista se dan con el ocupante y con el supervisor respectivamente. Esto se ocupa para profundizar y aclarar los datos obtenidos. Y el tercero es un cuestionario y entrevista, que son ambos con el supervisor. De ahí está lo que es la observación directa y entrevista, que se da con el ocupante y con el supervisor respectivamente. Y el último, que es el cuestionario y observación directa, que se divide en dos. Uno es ambos con el ocupante del cargo y el otro es con el supervisor y con el ocupante del puesto respectivamente. La elección de las combinaciones va a depender mucho de las particularidades de la empresa, como los objetivos del análisis y la descripción de los puestos de trabajo, así como el personal disponible para esta tarea, etc. Los métodos mixtos tienen tanto ventajas como desventajas. Las ventajas es que se logra una perspectiva más amplia y profunda, se enriquece la muestra, se da una mayor fidelidad de los instrumentos, se da una integridad a la intervención, se producen datos más variados, se optimizan significados, asimismo se efectúan indagaciones más dinámicas y se apoyan con mayor solidez las inferencias. Finalmente, se da una posibilidad de un mayor éxito al poder presentar los resultados. Las desventajas son que ofrecen al investigador la oportunidad de descubrir orientaciones novedosas, permiten al investigador ensayar con varias estrategias y el investigador debe ser experto. Asimismo, se pueden obtener resultados contradictorios entre ambos métodos. Y también se encuentran sentidos que van más allá de aquellos derivados del uso de un solo método de análisis. Las etapas del análisis de puestos. Con la información recopilada se efectúa lo que es el estudio de todos los aspectos inherentes al cargo, tales como lo son el estudio de las tareas, el nivel de atribuciones, las responsabilidades asumidas, la autoridad ejercida y la dependencia jerárquica, así como las áreas de coordinación, las condiciones de salubridad y seguridad y el esfuerzo requerido.
El proceso de análisis de puestos debe realizarse de manera lógica. Esto quiere decir que se debe seguir unas prácticas de gestión adecuadas. Por lo tanto, es un proceso con varias etapas, independientemente de los métodos que se utilicen. La importancia. Uno de los propósitos principales de realizar un análisis de puestos es poder preparar las descripciones de cargo y las especificaciones del mismo. Igualmente, ayudan a contratar el nivel de calidad adecuado de la fuerza laboral en una organización o en una empresa. Adicionalmente, el análisis de puestos sirve para documentar los requerimientos de un puesto y el trabajo a realizar. Finalmente, la industria de mejora del desempeño humano utiliza lo que es el análisis de puestos para asegurarse que las actividades de capacitación y desarrollo estén focalizadas y que sean efectivas. La primera etapa es la etapa de planeación. En esta etapa se planea todo el trabajo para el análisis de puestos. Es una etapa de trabajo de escritorio y de laboratorio. La planeación del análisis de puestos sigue varios pasos. El primero es poder determinar los puestos a describir. El segundo es elaborar el organigrama de los puestos. El tercero es elaborar el cronograma de trabajo. El cuarto es elegir el o los métodos de análisis a emplear. Y el quinto es seleccionar los factores de análisis. En este se puede hacer con base en dos criterios conjuntos. El primero es el criterio de la generalidad. Aquí los factores de análisis deben estar presentes en la totalidad o por lo menos en un 75% de los puestos a estudiar. Esto para que se puedan comparar las características ideales de los ocupantes. Con un porcentaje menor, el factor se vuelve ausente y deja de ser un instrumento de comparación adecuado. Y el segundo criterio es el criterio de la variedad o discriminación. Aquí los factores de análisis deben variar de acuerdo al puesto. Esto quiere decir que no pueden ser constantes ni uniformes. Un ejemplo claro es el factor de la escolaridad, ya que todos los puestos exigen cierto nivel de escolaridad o de instrucción. Y también el criterio de la variedad, ya que todos los puestos exigen una escolaridad diferente. Para atender el criterio de generalidad, los puestos se suelen dividir en varios sistemas. Los puestos de supervisión, los obreros, los trabajadores por hora, entre otros, porque son pocos los factores de análisis que consiguen atender una amplia gama de las características de los puestos. Otro paso es poder dimensionar los factores de análisis. Esto quiere decir que se debe determinar la amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de variación de cada puesto. Esto con lo que se pretende analizar. La amplitud de variación corresponde a la distancia comprendida entre el límite inferior y el límite superior. Esto de un factor que puede abarcar con relación a un conjunto de puestos. Un factor se dimensiona para adaptar o ajustarlo como un instrumento de medición al objetivo que se pretende medir. Y el último paso es graduar los factores de análisis. Esto quiere decir que se debe transformar cada factor de una variable continua a una variable discreta o discontinua, que solo puede asumir determinados valores que representan segmentos o franjas dentro de su amplitud o intervalo de variación. Cada factor, en lugar de seguir un número infinito de valores continuos, tendrá solo 4, 5 o máximo 6 grados de variación. Esto es todo de mi parte. Buenas noches, mi nombre es Francisco y les voy a hablar sobre la etapa de preparación. En esta fase se preparan las personas, los esquemas y el material de trabajo. Se hace una preparación del material de trabajo o también la disposición del ambiente, la recolección previa de datos que son considerados como material de trabajo. Además, se hace un reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de cargo que conformarán el equipo de trabajo. El material humano también cuenta como material de trabajo. Una vez hecho esto, se lleva a la ejecución, a lo que lo conocemos como la etapa de realización. En esta fase se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y se redacta el análisis. Lo primero que hacemos es una recolección de los datos sobre los cargos mediante los métodos de análisis elegidos. Después se hace una selección de los datos y se hace una redacción previsional del análisis. Tiene que estar hecha por el analista de cargos. Una vez hecho esto, se presenta la redacción previsional al supervisor inmediato para que la ratifique o ratifique. Después se hace una redacción definitiva del análisis de cargos y por último se presenta la redacción. Y bueno, esto sería todo por las etapas de análisis de puestos. Ahora les voy a hablar de los objetivos que tiene la descripción y el análisis de los puestos. Uno de los objetivos del análisis de los puestos es poder responder preguntas tales como las siguientes.
¿Por qué existe el puesto? ¿Qué actividades físicas y mentales realiza el trabajador? ¿Cuándo se realiza el trabajo? ¿Dónde está el trabajo a realizar? ¿Bajo qué condiciones se realizará? También es establecer y documentar la relación de puestos con los procedimientos de empleo, tales como capacitación, selección, compensación y evaluación del desempeño. Otros objetivos que se trabajan son, o los que busca satisfacer las necesidades, es de las necesidades de entrenamiento, compensación, procedimiento de selección y evaluación de desempeño, que es de las que les voy a hablar a continuación. Comenzando por las necesidades de entrenamiento. Lo que se busca es mostrar las actividades y habilidades, por lo tanto, la capacitación que el trabajo requiere. Se utiliza en los análisis de capacitación para desarrollar contenido de entrenamiento, pruebas de evaluación para medir la efectividad de entrenamiento, métodos de capacitación, en los que se puede describir grupos pequeños basados en el computador, video o una aula de clase. Después, tenemos la compensación. La información del análisis de puestos es crucial para estimar el valor de cada trabajo y, por lo tanto, su compensación apropiada. La compensación, por lo general, depende de la habilidad y el nivel de educación requeridos para el trabajo, el grado de responsabilidad, los riesgos de seguridad, etc. Todos estos factores que se pueden evaluar a través del análisis de puestos son para los que lo ocupamos o la necesidad que busca satisfacer. El análisis de puestos brinda la información para determinar el valor relativo de cada trabajo y se utiliza para identificar o determinar niveles de habilidad y educación, ambiente de trabajo en los que puede haber peligros, atención o esfuerzo físico. También se habla de las responsabilidades, supervisión y física. Bueno, en el siguiente objetivo que tiene el análisis y la descripción de puestos es el procedimiento de selección. Nos brinda una información sobre lo que implica el trabajo y qué características humanas se requieren para realizar estas actividades. Esta información, en forma de descripciones y especificaciones del puesto, ayuda a decidir qué tipo de personas se necesita seleccionar. Se utilizan los procedimientos de selección para desarrollar funciones del puesto a incluir en los anuncios de cargos vacantes, nivel de salario apropiado para el puesto y, por último, requerimientos mínimos de educación y/o experiencia. Por último, tenemos la evaluación del desempeño. Una evaluación del desempeño compara el desempeño real de cada empleado con los estándares de desempeño. El análisis de puestos determina las actividades específicas y los estándares de desempeño del trabajo. Para poder saber si un puesto se está ocupando o se está trabajando correctamente, o si el puesto requiere de una persona con otro perfil de educación académico, pues se evalúa el desempeño. Nos sirve, entre tantas cosas, para eso. Y bueno, esto sería todo. Esta sería nuestra exposición. La información fue recuperada de las siguientes fuentes. Nosotros somos el equipo Calcetín y muchas gracias.